Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like a este video para seguir trayéndoles contenido exclusivo. Vamos allá. En las últimas horas, una noticia ha sacudido las redes sociales y ha desatado una ola de comentarios y especulaciones. La reconocida actriz Azal Caya ha respondido con contundencia a los rumores sobre su supuesto divorcio, dejando en claro que no está dispuesta a tolerar más difamaciones sobre su vida personal. Todo comenzó cuando algunos medios comenzaron a difundir informaciones que apuntaban a que su matrimonio estaba al borde del colapso. Sin embargo, la estrella de la televisión no tardó en reaccionar y, con su característico carácter fuerte, decidió enfrentar la situación públicamente. La polémica se intensificó cuando en diversas plataformas digitales comenzaron a circular supuestos testimonios de fuentes anónimas que afirmaban que Caya y su esposo llevaban meses enfrentando problemas y que su relación estaba en crisis. Incluso, algunos usuarios en redes sociales aseguraron haber notado ciertos indicios en las publicaciones de la actriz que sugerían un distanciamiento entre ambos. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Cansada de los comentarios malintencionados y de las constantes especulaciones sobre su matrimonio, Azal Caya decidió romper el silencio y responder con firmeza. En una declaración pública, expresó su indignación ante estas afirmaciones y dejó en claro que no hay crisis alguna en su relación. Este amor me ha costado caro, pero no de la manera en que están insinuando, dijo con evidente molestia, dejando entrever que los rumores le han afectado pero que no tienen fundamento alguno. Además, aprovechó para criticar duramente a aquellos que se dedican a difundir informaciones falsas con el único objetivo de dañar su imagen. Los seguidores de la actriz no tardaron en mostrar su apoyo. En cuestión de minutos, sus redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo, destacando su valentía por enfrentar la situación y desmentir las mentiras. Muchos también criticaron a los medios que constantemente buscan escándalos para generar controversia y atraer audiencia. Siempre contigo, Azal. No te dejes afectar por las mentiras. Eres una gran mujer y nadie tiene derecho a inventar cosas sobre tu vida y es lamentable como algunos medios se enfocan en destruir en lugar de informar. Fueron solo algunos de los comentarios que inundaron sus publicaciones. Pero, ¿cómo comenzaron estos rumores? Algunos apuntan a que la pareja ha sido menos activa en redes sociales en los últimos meses, lo que dio pie a especulaciones sobre una posible separación. Otros aseguran que se trata simplemente de una estrategia mediática para captar la atención del público. Lo cierto es que, según las palabras de la propia Caya, no hay motivos para creer en tales informaciones. Mi familia es lo más importante para mí y no voy a permitir que sigan inventando historias falsas, agregó con determinación. Este episodio no es el primero en la vida de la actriz, quien ya ha tenido que enfrentar en varias ocasiones rumores infundados sobre su vida personal. Sin embargo, su actitud desafiante y su capacidad de hacerle frente a las adversidades han sido siempre un rasgo característico de su personalidad. Es evidente que Azal Caya no está dispuesta a permitir que nadie manipule la narrativa de su historia ni que usen su nombre para generar escándalos sin fundamento. El impacto de las redes sociales en la vida privada de los famosos es, sin duda, un tema cada vez más relevante. En el caso de Azal Caya, como en muchos otros, la línea entre la privacidad y la exposición pública parece desdibujarse constantemente. Los seguidores y fanáticos de los famosos están tan presentes en sus vidas digitales que cualquier gesto, comentario o incluso una pausa en la publicación de contenido puede ser interpretado como un indicio de algo mayor. En este contexto, las especulaciones y rumores florecen fácilmente, alimentados por la falta de información clara y la curiosidad insaciable de los usuarios en línea. Es importante reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de rumores, no solo para la vida de las celebridades, sino para la salud mental de las personas involucradas. En el caso de Azal Caya, aunque se ha mostrado fuerte y decidida a no dejarse afectar por las especulaciones, es claro que este tipo de situaciones pueden tener un impacto emocional significativo. Las personas públicas, como cualquier ser humano, también sufren las consecuencias del acoso mediático y de las críticas injustas. Otro aspecto relevante que se ha puesto sobre la mesa es el papel de los medios de comunicación en la generación de estos rumores. En muchos casos, se ha observado que algunos medios, buscando aumentar su audiencia o generar contenido sensacionalista, recurren a la difusión de noticias no verificadas o distorsionadas.
Esto genera un ciclo de desinformación que, a menudo, termina afectando la reputación de las personas involucradas. En este caso, el ataque a la vida privada de Azal Kaya, con afirmaciones sin base, pone en evidencia el riesgo de permitir que la especulación se convierta en una verdad aceptada por el público sin cuestionarla adecuadamente. A lo largo de su carrera, Azal Kaya ha demostrado ser una mujer que sabe defender su espacio y proteger lo que más valora, su familia. En múltiples entrevistas ha hablado sobre su vida personal, pero siempre ha dejado claro que hay aspectos de su existencia que prefieren mantenerse fuera del foco público. Sin embargo, el hecho de que su vida privada sea constantemente puesta bajo el microscopio de las redes sociales y los medios de comunicación genera una presión constante, que difícilmente cualquier persona pueda soportar sin verse afectada. El caso de Azal Kaya es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los famosos deben lidiar con la invasión de su privacidad y con la constante atención de los medios. En muchos casos, los rumores sobre un posible divorcio, embarazo o problemas de pareja se convierten en el centro de atención mediática, sin tener en cuenta el daño que pueden causar a las personas involucradas. Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿es justo que los medios y las redes sociales se conviertan en tribunales que dictan sentencias sin pruebas ni fundamentos? ¿Hasta qué punto es responsable el consumo de información en plataformas digitales? Lo cierto es que la sociedad actual está inmersa en un mar de desinformación y especulación. Los rumores y las noticias no verificadas se propagan a una velocidad impresionante, a veces sin que los involucrados tengan oportunidad de defenderse o aclarar la verdad. En este sentido, las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la propagación de este tipo de contenido. Pero también tienen una gran responsabilidad en la regulación y verificación de la información que se difunde. Azal Kaya, a pesar de los ataques y las críticas, ha sabido mantener su integridad y no dejarse arrastrar por las corrientes de falsedad que a menudo dominan las redes sociales. Su actitud firme y su disposición para enfrentarse a los rumores son ejemplos claros de cómo una persona puede tomar control de su narrativa en un mundo donde la opinión pública a menudo se construye sin evidencia. A medida que avanza el tiempo, es probable que esta situación se convierta en un precedente para otros famosos que se enfrentan a circunstancias similares. Lo importante es que, al final, cada persona tiene derecho a decidir qué parte de su vida desea compartir con el público y qué parte debe permanecer en el ámbito privado. En un mundo donde la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más, es fundamental recordar la importancia de la ética en el periodismo y el respeto por la privacidad de los individuos. La reflexión que nos deja este episodio es clara: debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones como consumidores de contenido. Al consumir información en redes sociales o en los medios, debemos preguntarnos siempre si estamos contribuyendo a la difusión de rumores sin fundamento o si estamos ayudando a construir una sociedad más respetuosa y responsable. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Creen que los medios exageran o que los artistas deben acostumbrarse a la atención constante? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video.